Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de cuál debería ser el futuro cazabombardero del Coan. Antes de nada, y antes de ponernos a decir cuál es mi opción, permitirme por favor que vayamos a aclarar una cosa para aquellos que vean este vídeo y no sean argentinos. ¿Qué es el Coan? El Coan son las iniciales del Comando de Aviación Naval. Es el mando del ala aérea de la Armada Argentina, de las Fuerzas Aeronavales Argentinas. Es decir, el que opera los aviones de patrulla marítima, los aviones de combate, los helicópteros o los drones navales. En este aspecto hay que especificar una cosa. Argentina, aunque no dispone de portaaviones, sí dispone de aviones de combate de ala fija en su armada. En este caso dispone de los Super Étendard, que realmente no están operativos por una cuestión de repuesto para los asientos eyectables, pero aún así, aunque sea un poco raro para la inmensa mayoría de las armadas del mundo, sí que Argentina tiene esta disposición actual. Aviones de combate en su armada, aunque no tenga portaaviones de que operar. Por lo tanto, una vez especificado esto para que todo el mundo tenga claro de qué estamos hablando, mi opción para el Coan argentino, pues señores, es esta, el Sukhoi 35. Esta es mi opción. Y por favor, antes de empezar a fusilarme, dadme al menos la oportunidad de explicarme y luego ya hacéis lo que queráis. ¿Por qué he elegido el Sukhoi 35? Lo primero que tengo que decir es que aquí no hay ni valoraciones políticas, ni ideología del actual presidente, ni del anterior, ni de nada. Simplemente me voy a la mejor opción respetando la actual estructura de las Fuerzas Armadas argentinas. Si Argentina no tiene portaaviones, pero quiere un avión de combate en su armada, obviamente este avión de combate solo va a ejercer una función, que va a ser atacar a las flotas enemigas. Simple y llanamente eso. Para lo demás, para combatir, ya está el ejército del aire argentino, en este caso la Fuerza Aérea Argentina. Por lo tanto, si Argentina quiere avión de combate en su armada, pero ahora mismo no hay una realidad para poder tener un portaaviones, Argentina, la mejor opción que puede encontrar para su Coan es el Sukhoi 35. Bien, ¿por qué he elegido el Sukhoi 35 y no otro? Pues ha sido una decisión muy fácil y muy sencilla. En primer lugar, pensemos, señores, ¿qué funciones va a realizar el Coan? En este caso, con sus aviones de combate. Ya le he dicho, solo puede realizar una. Atacar las flotas enemigas. El combate aéreo va a ser una segunda opción, no real, porque este combate se puede dar con los aviones embarcados si tiene portaaviones la flota enemiga, si no, ni siquiera va a ser necesario. En caso de que se produjese ese combate, sería un combate fundamentalmente dogfight, es decir, un combate cerrado. El Sukhoi 35 cuenta con unos motores muy potentes, pero además dispone de toberas vectoriales. Los motores del Sukhoi 35, como prácticamente todo en este avión, son una auténtica bestia. Llevan dos turbofan, como he dicho, con empuje vectorial, el Saturn 117S, que le da 86 kilonewtons de potencia, de empuje. Ojo, sin posquemador. Con el posquemador, cada uno se va a 142 kilonewtons de potencia. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, el motor del F-16, el General Electric F-110, con posquemador da 131 kilonewtons de potencia. El Sukhoi tiene más potencia, pero además es que lleva dos. Os podéis imaginar la capacidad de maniobrabilidad de este avión, que además ya de por sí ha sido enormemente potenciada desde el Sukhoi 27, que es el avión desde el que parte el Sukhoi 35, porque el Sukhoi 35 no es un diseño nuevo. Entonces, en este aspecto, para un combate dogfight, esta maniobrabilidad y además este empuje vectorial le da una ventaja fundamental respecto a cualquier otro avión embarcado que no tuviese estas capacidades, que no tuviese el empuje vectorial. Continúo. Como he dicho, el aspecto fundamental de este avión es atacar a las flotas enemigas. ¿El Sukhoi 35 es un buen avión? No es el mejor, ni mucho menos, y está muy lejos realmente de un Rafale y de un Eurofighter. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Uno de ellos es el atraso tecnológico de Rusia. La tecnología occidental es mucho más moderna y mucho más capaz que la rusa. Lo estamos viendo todos los días en Ucrania. Sukhoi 35 y su hermano pequeñito, el Sukhoi 30, bueno, pequeñito entre comillas, no han sido capaces de conseguir la superioridad aérea. No ya la supremacía, solamente la superioridad aérea sobre Ucrania. Con eso lo podemos decir todo. Imagínate
que hubiesen tenido que conseguir la superioridad aérea sobre Francia con el Rafale o sobre España con el Eurofighter. No queda nada de la Fuerza Aérea Rusa. Esto no quiere decir que el Sukhoi 35 sea un mal avión como tal, simplemente es un avión creado con una serie de condiciones muy claras. Lo primero que tenéis que tener presente es que el Sukhoi 35 es un derivado del Sukhoi 27, un avión de los años 80. Y para que todos hagáis una idea, hablar del Sukhoi 35 es como hablar del F-18 Super Hornet o del F-15EX. Estamos hablando de una versión hiper mega modernizada de un avión de los años 80. No podéis pedirle peras al olmo. Aún así, el Sukhoi 35 tiene unas características que son muy buenas para esta misión, para atacar la flota enemiga. Porque como os he dicho, sus sistemas son bastante antiguos, su tecnología no es la mejor y además el Sukhoi 35 tiene una RCS bestial. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, la RCS de un Eurofighter es menos de 1. El Sukhoi 35 con misiles se va a más de 4. Entonces diréis, bueno, si su RCS es tan alta, cualquier radar lo va a poder localizar. Sí, es cierto, pero amigos míos, los pilotos argentinos ya demostraron lo que hay que hacer con esto, volar a ras de ola. Si vuelas a ras de ola por la curvatura de la Tierra, ya sabéis, a partir de los 40 kilómetros, cada kilómetro se baja 1 metro. Por lo tanto, a los 60, 65 kilómetros, 70 kilómetros máximo, ya no va a ser localizable. Como es un avión tan potente, cuando llega a ese rango de esos 70 kilómetros, puede poner el posquemador y lanzarse sobre la flota enemiga, disparar sus misiles, utilizar esa gran capacidad de maniobrabilidad para en un giro extremadamente cerrado, volver por donde han venido e intentar esquivar los misiles antiaéreos de las fragatas y los destructores que le ataquen. Dicho esto, y especificado la curvatura de la Tierra y por lo tanto esa capacidad de intentar evitar el radar, porque el Sukhoi 35 es muy localizable al radar, vamos a hablar de las dos ventajas fundamentales que tiene este avión para realizar un ataque. Y me da igual que sea la flota chilena, que la flota británica, que la brasileña, que la que sea, porque el ataque va a ser siempre exactamente igual. El Sukhoi 35 tiene dos ventajas fundamentales para realizar el ataque. La primera de ellas, el alcance. La segunda de ellas, la capacidad de carga. Vamos a hablar del alcance. ¿Cuál es el alcance del Sukhoi 35? Señores, ya sabéis que el alcance de un avión depende de la carga que lleve, depende de la altitud que vuele, depende de la velocidad a la que vuele. Esto es igual que en un coche. Un coche no tiene el mismo alcance, aunque llenes el depósito, si va con el piloto solamente, que si va con el piloto, con el copiloto, la mujer, los niños, la suegra y 5 maletas. No tiene el mismo alcance, ¿verdad? Y con el avión pasa exactamente lo mismo. Además, también depende del avión a la altura que vuele. No es lo mismo volar a ras de ola que volar a 12.000 pies de altura. Esto también tenemos que tenerlo muy claro. ¿Cuál es el alcance del Sukhoi 35? En una misión de combate, a ras de suelo o a ras de ola, tiene un alcance de unos 1.600 kilómetros. Esto, señores, es una salvajada. Para que os hagáis una idea, el F-16 tiene un alcance de unos 500 kilómetros, es decir, le triplica. Pero es que el Sukhoi 35, con depósitos externos, en una misión de ataque, y todos que seáis pilotos o con G de aviación sabéis lo que significa alto, bajo, alto, es decir, salgo volando alto, que es donde menos consume, como hacer que al objetivo empiezo a descender para evitar los radares y una vez que haya atacado vuelvo a ascender y me vuelvo a mi casita. Ahí su capacidad de ataque se va por encima de los 2.000 kilómetros. Es una salvajada. Es una salvajada. De hecho, cuando Argelia, por ejemplo, compró los Sukhoi 30, mi única objeción, más allá de todos fracasados españoles llorones diciendo que el Sukhoi 30 era la leche y que nos iba a arrasar, era que con este avión Argelia tenía la capacidad de bordear toda la península, subir por Portugal y siempre y cuando no fuese detectado, atacar a la flota en Ferrol. Entonces teníamos nuestro portaaviones junto con los destructores de la clase F-100. Y esto en el Sukhoi es una salvajada. Pero es que además tenéis que tener presente una cosa. El F-16 puede llegar a los 1.000 kilómetros de radio de acción de combate si le pones depósitos externos. El Sukhoi 35 sin depósitos externos se va mínimo a los 1.500 y además volando a ras de ola, que esto el F-16 no puede hacerlo con ese alcance, aunque le pongas depósitos.
auxiliares. Ahora vamos con la segunda parte, la capacidad de carga. El Sukhoi 35 en este aspecto, prácticamente como en el resto, es una auténtica bestia. ¿Sabéis cuánto pesa el Sukhoi 35 en vacío? Pesa 18.000 kilos. El F-16 con máximo peso de despegue son 19.000 kilos. Es decir, que un F-16 cargado hasta la saciedad pesa prácticamente lo mismo que un Sukhoi 35 allí en el hangar tan tranquilo sin una gota de combustible encima. Obviamente, un Sukhoi 35 ya preparado para el combate, cargado al máximo de sus posibilidades, puede llevar muchísimo más armamento. Puede llevar hasta 8.000 kilos de bombas, misiles, pod, desinadores láser, etcétera, etcétera, etcétera. Portacontenedores contra vida electrónica, la SCM, lo que quieras. Imaginaros esto, imaginaros un avión con un alcance volando a ras de hora de más de 1.600 kilómetros sin necesidad de ningún tipo de, en este caso, contenedor auxiliar de combustible y, por supuesto, cargado hasta los dientes. Y aquí viene la clave fundamental de todo esto, comparando con el F-16, pero prácticamente con cualquier otro avión. Y es que el Sukhoi 35, si tú al F-16 le pones tanque externo de combustible para llegar más lejos, obviamente esos tanques externos de combustible van a quitarle espacio para los misiles antibuque, que a fin de cuentas vas a ser con lo que ataques a la flota enemiga. Si tú le pones un tanque externo de combustible al F-16, ya no le puedes poner el misil antibuque. Y los tanques externos de combustible no puedes ponerlo en cualquier sitio. Por ejemplo, no puedes ponerlo en las alas, en una posición muy extrema o prácticamente en el límite del vértice del ala. Por una cuestión de peso, ahí no puede cargar con un tanque externo de combustible. Se partiría el ala, es así de simple. Los tanques externos tienen que estar en la parte del ala más cercana al fuselaje como tal, o bien directamente bajo el fuselaje. Si tú al F-16 le pones 3 tanques externos de combustible, ya no puede llevar misil antibuque. Y si le pones misil antibuque, adiós tanques externos de combustible. Con lo cual, o una cosa u otra, las capacidades de ataque, como veis, se reducen muchísimo. Prácticamente con el F-16 no puedes hacer absolutamente nada. ¿Qué pasa con el Sukhoi 35? Que el Sukhoi 35 puede llevar hasta 3 misiles antibuque con 1.600 kilómetros de alcance. Por ejemplo, esto te da de sobra para llegar a las Islas Malvinas, atacar y volverte a tu casa. Esto te da de sobra para ir volando a ras de tierra y por el sur de los Andes entrar en Chile y poder atacar Valparaíso o poder atacar cualquier punto de la flota chilena. Y te da lo mismo para subir a ras de ola por arriba, dirección por Uruguay, dirección Brasil y atacar a la flota brasileña. Como veis, son unas capacidades increíbles, son unas capacidades bestiales. Y por eso elijo el Sukhoi 35, porque es el avión que más puede cargar y más lejos puede llegar con esa carga. De hecho, puede superar ampliamente los 2.000 kilómetros volando a ras de ola por un simple motivo, porque como he dicho, puede llevar 3 misiles antibuque. Por ejemplo, el BrahMos, tampoco misiles antibuques pequeñitos, ojo, un BrahMos, por ejemplo, puede llevar 3 de estos y ojo a este dato, si tú le quitas 2 y le pones pilones, tanques externos de combustible en esos pilones, no pasa nada, porque todavía puedes seguir llevando un misil antibuque, cosa que la inmensa mayoría de los demás aviones no puede hacer. Vamos con la parte económica. ¿Cuánto vale un Sukhoi 35? Bueno, depende la versión, no hay muchas, la verdad, y depende, por supuesto, de cómo esté equipado el avión. Pero el Sukhoi 35 tiene un precio de venta de unos 65 millones de dólares. Comparado con otros aviones no es nada caro, claro. También comparado con esos otros aviones tampoco es tan bueno. ¿Yo qué haría si fuese Argentina? En este caso, yo no compraría el Sukhoi 35 como te lo vende Rusia. ¿Por qué? En primer lugar, porque todos hemos visto cómo fallan los misiles rusos, y en segundo lugar, porque su aviónica, sobre todo sus sistemas tecnológicos, son bastante anticuados comparado con los occidentales. El radar no le tocaría, el radar lleva un radar Irbis-E que tiene unos 400 kilómetros de alcance. Ya os he explicado muchas veces cómo es un radar, cómo hay que medir el alcance, condición meteorológica, la firma radar del otro sistema al que vayas a localizar, todo eso influye. Pero ciertamente, como vas a atacar una flota y como además cualquier tipo de combate, como norma general, va a ser dogfight,
Pues creo que el radar del Sukhoi 35 es válido, ni siquiera habría que cambiarle. Pero sí que cambiaría otras características del avión, sí que cambiaría otros aspectos del avión para conseguir una aeronave mucho más capaz de lo que es ahora mismo el propio Sukhoi 35. Y para eso te puedes poner de acuerdo con muchísimas empresas. Puedes ponerte de acuerdo, por ejemplo, con las empresas italianas, con Selex, puedes ponerte de acuerdo con empresas judías, puedes ponerte de acuerdo con Saab, por ejemplo. Hay muchísimas empresas que te pueden ofrecer esto, ya que el Sukhoi 35, al final estamos hablando de un cazabombardero pesado de largo alcance, bimotor, con dos estabilizadores verticales, que además puede ser reabastecido en el aire, con lo cual imaginaros el alcance ya, es que si le pones tanques externos de combustible y reabasteces en aire, te puede llevar un misil antibuque prácticamente hasta la mitad del océano Atlántico. Es que es una auténtica salvajada en este aspecto. Aunque sí, es un caza antiguo, que es una derivada del Sukhoi 27, pero yo sí que podría, que a la hora de comprarle podría cambiarle muchas cosas. Le pondría tecnología avanzada, por ejemplo, podríamos cambiar las pantallas multifunción LCD, fly-by-wire, las comunicaciones por satélites, por de reconocimiento, ponerle, por ejemplo, el pod israelí, el Lintin, para realizar misiones de ataque terrestre. Es decir, toda una serie de cambios, toda una serie de modificaciones que le convertirían en un caza mucho mejor al dotarle de tecnología occidental y no la anticuada tecnología rusa, en este caso soviética, porque en el fondo esto es un desarrollo soviético. Lo mismo haría con los misiles, no solamente dotaría de misiles occidentales para combate dogfight y para BVR, sino que también le dotaría a este avión de misiles antibuques propios. El BrahMos no tiene mala pinta, no lo hemos visto en combate. La India tampoco es que sea algo excelso en el desarrollo de componentes militares que al menos funcionen o que den el do de pecho, pero sí le puedes comprar perfectamente el Exocet, tan bien probado y querido por Argentina, como otro tipo de misiles antibuques occidentales, o por ejemplo, más o menos consideramos occidentales, pero como por el turco, sin ir más lejos, pakistaníes también hay, o de otros países que desarrollan su propio misil antibuque, como Corea del Sur. Sería realmente importante este aspecto, y creo que si tú al Sukhoi 35 le coges, como os he explicado, le cambias una serie de cositas por occidentales y le pones armamento occidental, estás consiguiendo un pedazo de caza bombardero. Ahora vamos a poner un ejemplo práctico. ¿Qué podría hacer en una misión de combate, por ejemplo en Malvinas, un Sukhoi 35? Pues os lo explico. Da exactamente igual de donde pegase, Río Gallegos, Bahía Blanca, me da igual. Obviamente Bahía Blanca estaría más lejos, pero al final me daría exactamente igual. Estamos hablando de un caza con 1600 kilómetros de alcance. Si os dais de alcance en ataque, si os cogéis un mapa y miráis esa distancia, da de sobra para llegar a las Islas Malvinas. Da de sobra. Recordemos que durante la Guerra de las Malvinas los aviones argentinos apenas llegaban, atacaban y tenía que volverse además con tanques de combustible, lo cual le daba menos capacidad de portar armamento y demás. En este aspecto, este avión, sin ser reabastecido y sin tanque externo de combustible, le da de sobra para ir allí. De sobra, con su propio combustible interno, armado con 3 misiles antibuque. 6 de estos aviones, atacando a la flota en Malvinas, o una flota se acercase a las Islas Malvinas, por ejemplo, o en cualquier otro punto del Atlántico frente a las costas argentinas, estaríamos hablando de que serían 18 misiles antibuque. Imagínate 6 de estos aviones con 18 misiles antibuque más 2 misiles para combate BVR, por ejemplo el Meteor, y un par de misiles para dogfight, si queréis, por ejemplo el israelí, los Phaeton, Derby, el que queráis, si preferís sudafricanos, Darter, me da exactamente igual. El modelo que queráis. Cada uno de estos aviones con 4 misiles para combate aire-aire, en total podrían desplegar 24 misiles, con lo cual harían frente a cualquier avión de la flota enemiga, y no solamente eso, sino cada uno de ellos con 3 misiles antibuque. En total, 18 misiles antibuque. Los argentinos disparaban Exocet de uno en uno. Imagínate que ahora le lanzas a una flota 18 misiles antibuque. Por supuesto que la flota tiene sus sistemas de contramedidas electrónicas, tiene sus CIBs, tiene sus misiles que puedan lanzar, por ejemplo, occidentales ESSM o Blaster 15 para interceptar estos misiles, pero aún así es una potencia de fuego bestial. Y básicamente cualquier flota se lo iba a pensar un par de veces antes de acercarse.
Por supuesto que no es una flota como puede ser, por ejemplo, la española con los Harrier y el sistema X, que una flota como la francesa de Estados Unidos con el L2 Hawkeye, que te va a permitir localizar a tus aviones mucho antes de que puedas llegar. Porque obviamente este radar no es como el de los barcos, a que le afecta la curvatura de la Tierra. El E2 va volando y va a poder localizarlo todo. Pero aún así, estaríamos ante unas situaciones muy claras y muy específicas de una potencia de fuego y una ventaja increíble. Pero podemos hablar exactamente lo mismo de la flota chilena. Estos aviones podrían despegar desde el Atlántico, llegar al Pacífico y atacar a la flota chilena. Estos aviones podrían despegar, por ejemplo, desde Punta Indio o desde Bahía Blanca, subir hacia arriba y atacar a la flota brasileña. Y si lo quieres utilizar incluso para hacer ataques terrestres, pues cogéis un mapa y despegando desde el Chaco, imaginaros todo el alcance que tienen estos aviones. Es que pueden batir el corazón de Brasil, pueden batir por supuesto toda Bolivia, pero pueden llegar hasta Perú. Tienen un alcance bestial estos aviones. Como he dicho al principio del vídeo, no voy a hacer consideraciones políticas. Ya sé que esto no es viable porque, para empezar, Milei no va a comprar armamento ruso. Lo sé perfectamente. Sé que luego hay sanciones y demás, que las sanciones son cuento chino, porque las sanciones, pues tú eres una empresa europea, te ponen las sanciones y tienes un problema, porque las sanciones las han puesto tu país, que es Europa. Tú eres argentino y a ti las sanciones te importan un pimiento. Las cosas como son. Esto igual que las sanciones en Cuba. Si vas a hacer negocio con Estados Unidos, te afecta la sanción. Si te importa un pimiento de Estados Unidos tu empresa, vas a hacer todos los negocios que quieras con Cuba. Y hay millones de españoles que han veraneado en La Habana, jugadores del Real Madrid, por ejemplo, y no ha pasado absolutamente nada y nadie los ha pegado 4 tiros. Y luego, un mes más tarde, se van a hacer la gira esta, en fin, no vamos a hablar de fútbol, pero se van a hacer la gira de pretemporada a Estados Unidos. Por lo tanto, las sanciones ahí están, existen, pero no vengamos con el cuento chino del típico acomplejado sudamericano de hoy tiene sanciones Rusia, no puede hablar con Rusia, porque es mentira y solamente es una muestra de un completo, total y absoluto analfabetismo. ¿Qué os parece el Sukhoi 35? ¿Creéis que es una buena opción? Para mí personalmente es la mejor. No hay ningún avión tan pesado como él, con tanto alcance y con tal capacidad de carga, mayor que Rafale, que Eurofighter y demás. Como Argentina no tiene portaaviones y no es una realidad económica ni al corto ni al medio plazo, da exactamente igual que el caza este no sea embarcable porque Argentina no tiene portaaviones desde el que operar. Seguiría manteniendo el COAN y, por supuesto, se dotaría del arma más eficaz que pueda haber ahora mismo para atacar una flota enemiga, que es este avión, por alcance y por capacidad de carga, de pegada. El Eurofighter, por ejemplo, para que os hagáis una idea, con 15 minutillos sobre el teatro de operaciones, tiene un alcance de unos 1.300 kilómetros en una misión alto-bajo-alto. El Sukhoi 35 tiene 300 kilómetros más de alcance y puede estar volando todo el rato bajo, bajo, bajo. Esta es una ventaja fundamental, siempre y cuando, como he dicho durante el vídeo, le cambies componentes electrónicos al avión, quizá no el radar, porque como no va a ser un cazabombardero de superioridad aérea, sino que vas a utilizar básicamente como avión de ataque naval, pues aquí no va a ser tan importante y los combates aéreos van a ser más tipo dogfight y ahí el radar no es tan fundamental como en otros aspectos, que lo es, por supuesto, que hay que bloquear al enemigo y demás, pero tiene muchísima más importancia, entre otras cosas, la maniobrabilidad del avión, poderle enganchar. Antes de poderle enganchar, tienes en primer lugar que poderle derrotar, de poderle encarar, y para eso tienes que tener un avión muy maniobrable, y este avión lo es, no solamente por la propia estructura de avión y su propia aerodinámica, sino también porque tiene toberas vectoriales en dos motores que ya de por sí son una salvajada. Decidme qué pensáis, decidme si estáis a favor de ello, si creéis que sería un error. Ya os digo que las consideraciones políticas, aún así alguien escribirá comentarios diciendo que Milei no se habla con Rusia, que sí, que ya lo sé, pesado, pero que estamos hablando del mejor avión para el COAN. Y desde mi punto de vista, manteniendo todo lo que es actualmente Argentina en su estructura militar, el mejor avión que pueden tener es el Sukhoi 35. Y ya para terminar el vídeo me vais a permitir que os diga una cosita sobre el Sukhoi 35 y sobre este tipo de aeronaves. Claro, tú para atacar una flota tienes que saber dónde está la flota. O bien la buscas con aviones de patrulla marítima, por satélite, con drones, o bien directamente lanzas a tus aviones donde más o menos crees que está la flota y a ver si esto la encuentran. Puede parecer un poco tosco lo que acabo de decir, pero es una realidad completamente válida.
Pero ya no solamente es una cuestión de atacar una flota, porque puedes querer atacar un buque enemigo. Eso también puede ser. Por ejemplo, una guerra entre Chile y Argentina, si vas a atacar a la flota chilena, es poco probable que la flota chilena vaya en mansalva. Y es muy probable que además la flota chilena también quiera cubrir, por si acaso, el norte de Perú. Y eso no va a hacer con 5 o 6 buques juntos. Probablemente se distribuyan los buques para poder monitorizar todo lo que es el mar chileno. Y en este aspecto hay que tener presente que la flota chilena no es la flota británica de Malvinas, no hay tantos buques. Estos buques va a haber que distribuirlo y muy probablemente tenga que buscarlo. Con el pedazo radar que tiene el Sukhoi 35, más los buques actuales chilenos que tienen una firma radar enorme porque son muy antiguos, ahí el Sukhoi 35 tendría una gran importante ventaja. Esto que he dicho de Chile lo puedes hacer extensible a muchas otras armadas del mundo y a otros muchos buques del mundo. Entonces, por lo tanto, un avión como este para estas misiones es un avión sumamente importante. Un Sukhoi 35 contra un Eurofighter tiene pocas posibilidades. Tiene pocas posibilidades en dogfight y mucho menos en BVR. Entre otras cosas porque la firma radar que emite es bestial. Es bestial. El Eurofighter, por ejemplo, con su radar, con el Captor, va a localizar mucho antes a un Sukhoi 35 que a un Rafale, por poner un ejemplo, o con un F-18 Super Hornet, que también es de más o menos la misma época que el Sukhoi 35. Pero si tú te vas a enfrentar solamente a buques, como sería en este caso el Koan, la capacidad del radar para poder buscar este tipo de buque y actuar como un avión de patrulla marítima o como un mini AWACS con el IRBIS-E es muy importante. También, por favor, señores, tengamos presente que todos estos datos son datos que proporciona Rusia, que pueden ser datos exagerados, se pueden tratar de mentiras y todo tenemos que cogerlo con pinzas, pero bueno, más o menos el Sukhoi 35, aunque no se ha exportado tanto como el Sukhoi 27 ni el Sukhoi 30, ahora mismo solo opera China como tal, Irán está ahí una cosa rara, pero si realmente estos datos son ciertos, por mayor o menor medida capacidad del propio radar, tienes realmente un pequeño avión de patrulla marítima que no solamente te va a valer para atacar una flota, sino también para poder realizar misiones de reconocimiento y buscar, en este caso, buques enemigos. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.